Llegamos finalmente a este último recorrido por los caminos del dolor. Hemos analizado un poco todas las aristas que rodeaban el problema y llegó el momento de no explicarlo porque no hay una explicación definitiva, pero sí al menos abordar, al menos desde mi perspectiva, cuáles son los puntos esenciales o cuál es la importancia del dolor. Y esto lo quiero hacer sobre básicamente dos constataciones, que son al menos las dos constataciones en las que, sin tener ninguna seguridad del problema del dolor, porque es un problema demasiado profundo, demasiado inabarcable, es un misterio, quitarle al dolor su dimensión de misterio no tiene mucho sentido tampoco. Hay que entender que uno se está acercando a un misterio y lo contempla como uno contempla los misterios, como una cosa velada desde ahí afuera. Pero bueno, hay al menos dos constataciones que para mí son de gran importancia en el tema del dolor. Y si no lo explican, al menos nos permiten entender de algún modo la función del dolor. La primera constatación esencial es: el dolor habita la misma tierra que el amor. En la medida en que amemos cosas, nos vamos a acercar al dolor. El precio que uno debería pagar por no sentir dolor es no amar. Este quizás es la constatación más esencial, en el sentido de que nos pone ante una encrucijada. Renunciar al dolor es renunciar al amor. Buda, quizás una de las personas de mayor importancia en esta búsqueda, en el sentido, ¿por qué de mayor importancia? En el sentido de que Buda de algún modo fundó su filosofía, su religión si ustedes quieren, solo sobre este problema. Y lo vio claramente. Y lo vio en dos problemas grandes. Dijo, ¿de dónde sale el dolor? Y él plantea el primer punto de donde sale el dolor. Lo primero que nos genera dolor es la impermanencia de las cosas. Las cosas no permanecen. Y nosotros querríamos que permanezcan para siempre. La distancia que hay entre nuestro deseo de que algo esté siempre conmigo y perderlo es lo que me genera dolor. El segundo punto, que en realidad es lo mismo, pero digamos desde otra aproximación, que es una de las cuatro verdades, digamos, del budismo, es: ¿cuál es la causa del dolor? El apego. El estar apegado a las cosas, el no desprendernos de las cosas. Fíjense que acá en esto de Buda hay, no un poco, muchísima sabiduría. Es una fuente inagotable de sabiduría encarar este problema desde ahí, porque nos da mucha luz, realmente nos da mucha luz. Y no pensemos en el dolor que nos genera que nos roben la computadora, porque ahí es fácil.
Estabas apegado a una computadora, estabas apegado a un teléfono. No, es que me sacaron el teléfono con toda la información y ahora ¿qué voy a hacer? Es un teléfono, es información. Ahí, digamos que es fácil, en los bienes materiales puede costar más o menos de acuerdo al lugar en el camino espiritual donde uno se encuentre, pero más o menos, digamos que si uno está en una búsqueda, no debiera ser muy difícil en los bienes materiales esto, pero también nos sirve para todo en la vida. Cuando alguien muere, nosotros decimos, pobrecito, murió. Y pobrecito, ¿por qué? No tenemos ni idea de lo que le pasa. Nosotros decimos, pobres nosotros, que seguimos viviendo sin esta persona. Somos nosotros los que nos apegamos a las personas, queremos que las personas sean de determinada manera. Y somos nosotros los que sufrimos cuando esas personas se van. A nosotros nos cuesta entender la libertad de la otra persona de ser distinto que yo, incluso de morir. Tener la insolencia de morirse sin que uno se muera con esa persona. Entonces, Buda viene a plantarnos aquí una cuestión que dice, te estás apegando vos, desapegate, soltalo vos. Y no vas a tener dolor. Y tienes razón. En la medida en que nosotros logremos, por eso la tercera verdad del budismo, ¿cuál es? El camino para evitar el dolor es el desapego, no apegarnos. Pero no solo no apegarnos a las cosas, no apegarnos a nada. Y ahí es donde esto entra en alguna contradicción o en algún problema con el amor. El amor, de algún modo, siempre tiene visos de eternidad. Entonces, entre la pretensión de eternidad del amor y la impermanencia de las cosas, surge necesariamente el problema del dolor. Entonces, en la medida en que amemos incluso cosas eternas en personas impermanentes, el dolor va a ser una experiencia de la cual no podremos escaparnos. En la medida en que amemos cosas eternas y nos desapeguemos de las cosas impermanentes, iremos evitando cada vez más el dolor. Pero sí o sí, en la medida en que vivamos del amor, en que pongamos amor por las cosas, en que pongamos ese motor, nos vamos a encontrar con el dolor. El dolor es un paso inevitable en la vida de quien desee amar cosas y personas. La segunda cuestión tiene que ver con que no hay redención sin dolor. El dolor parece ser una parte del camino. Hay un formato que se cuentan todas las historias occidentales, que es lo que se llama el camino del héroe, que es algo más que una manera de relatar una historia, un modelo de storytelling se diría hoy, pero es bastante más. ¿Qué es lo que se llama el camino del héroe? Es esa historia que tienen todas las películas de Disney, los cuentos, las mitologías. Podemos hablar del camino del héroe en diversos formatos. Pero siempre en el camino del héroe aparece un momento de la muerte. Aparece un momento de descender a los infiernos. Aparece un momento en el cual todo parece estar perdido. No hay héroe que no haya atravesado la experiencia del dolor. Esto parece una verdad inexpugnable.
Al menos, no quiero absolutizar porque... Pero en nuestra tradición occidental no hay héroe que no haya pasado por el dolor. Desde los griegos hasta Simba, no hay ningún héroe que no haya pasado por el dolor. Incluso nuestros héroes más chiquitos, de cartón, han pasado por el dolor. Incluso los de los dibujos animados, incluso los deportivos. Uno puede pensar en Messi. No hay héroes sin dolor. El dolor es como la poda en los árboles, es lo que nos da la fuerza interna, es lo que nos hace crecer para adentro, para salir con mucha más fuerza. El dolor es el fuego donde el hierro encuentra su mejor forma. No podemos ascender sin descender al dolor. Es una experiencia que uno no le desea a nadie y a la vez no puede dejar de deseársela a aquellas personas a las que uno quiere. Porque uno, al final del día, entiende que solo a través de esa experiencia del dolor puede llegar aún más allá. De todas las búsquedas religiosas en mi vida, a mí me encantan todas las religiones, aunque soy católico. Pero esta es la razón justamente por la cual, más allá de que tomo y en mis videos y en el libro y en mis escritos, se ve la influencia de muchas corrientes religiosas. Este es el único punto donde una sola religión trae una verdad muy condensada y es el catolicismo, el cristianismo, en esa idea de la cruz. Justamente lo paradójico del cristianismo en eso es que el signo no es el Cristo resucitado, que supuestamente en la teología católica es lo que te dice que Cristo es Dios. Es el Cristo en la cruz el signo. Porque es el dolor lo que redime. Esa verdad tan potente es una verdad para toda nuestra vida. Y no es religiosa, es filosófica. El dolor redime. Solo a través del dolor podemos encontrar nuestra mejor versión. Y con esto abandonamos y nos despedimos de este problema tan hermoso del dolor.